Hermanos, a través de este pasaje de las Escrituras encontramos la naturaleza de la ley de Dios, es decir, la virtud o la calidad de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Y estudiamos anteriormente en los primeros versículos que hemos sido libertados de la esclavitud de la ley. Y hablamos que a través de Romanos capítulo 7 podemos contemplar, podemos ver la relación que nosotros tenemos con la ley de Dios. Así que este pasaje en el día de hoy, el tema central, como llaman algunos, la idea exegética de este pasaje, es la naturaleza o la virtud, la calidad de la ley de Dios. En el versículo 12, el apóstol Pablo dice: de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Así que el apóstol Pablo en esta sesión está respondiendo a aquella forma de pensamiento que considera la ley de Dios, que considera los mandamientos de la ley de Dios como algo pecaminoso, que consideran los mandamientos como algo injusto, que consideran la palabra de Dios como algo malo. Dios me trae estas leyes que son malas. Hermanos, si sabemos que el mundo natural, su pensamiento, dice la Biblia que queriendo ser sabio se ha hecho necio, y quieren suprimir la verdad de Dios, dice Romanos capítulo 1, con la mentira. Ellos quieren cambiar la definición de pecado. Ellos quieren cambiar y quieren presentar ellos sus propios argumentos y sus propias definiciones de lo que ellos consideran de alguna manera se pudiera llamar pecado. Y la Biblia dice que se autoengañan pensando de esta manera, pensando que los mandamientos y preceptos de Dios son malos. Así que las preguntas que el apóstol Pablo responde a través de estas sesiones: ¿será la ley de Dios pecaminosa? ¿Serán los mandamientos de la ley de Dios pecado? ¿Serán los mandamientos de la ley de Dios impuros? ¿Son los mandamientos de la ley de Dios injustos? Pablo responde de una manera corta, él responde de una manera breve, pero luego da una explicación de todas estas preguntas. Así que en el versículo 7, él empieza diciendo: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y responde brevemente: en ninguna manera. Pero luego explica ampliamente: pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Hermanos, la ley de Dios no es mala. Los mandamientos de Dios no son malos, hermanos. No es la ley de Dios la que es mala. ¿Quién es entonces el malo? Es el hombre. El corazón del hombre es malo. Él es el pecador. Usted es el pecador, hermano. Así que entonces, en defensa del carácter, de la naturaleza de la palabra de Dios, de la ley de Dios, Pablo entonces responde a aquellos que están pensando de esta manera. Él dice: la ley de Dios es justa, la ley de Dios es buena, es beneficiosa, la ley de Dios es santa. Así que lo primero que vemos entonces en esta sesión es que la ley nos informa y nos define lo que es pecado. La ley nos informa y nos define qué es el pecado. Pablo dice: yo no conocí el pecado sino por la ley, porque yo no hubiera sido capaz de conocer lo que es la codicia si la ley no me hubiese explicado qué es codiciar. Ahora, estimados hermanos, vemos a través de las Escrituras que después de la desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén, el hombre continuó en el pecado. Él siguió pecando. El pecado existía desde la desobediencia de Adán, ¿verdad?
Sin embargo, no había una ley escrita que dijera al hombre, mira, esto es pecado. Y Pablo lo explica en Romanos capítulo 5, el versículo 13 y 14. Pablo dice: antes de promulgarse la ley, es decir, antes de que la ley hubiera sido dada a un pueblo, en este caso al pueblo de Israel, Romanos 5, 13 y 14, ya existía el pecado en el mundo, aunque no hubiera una ley que dijera esto es pecado. Sin embargo, dice Pablo, desde los días de Adán hasta Moisés, es decir, antes que se diera la ley de Dios, dice Pablo, la muerte reinó. ¿Y por qué la muerte reinó? Porque el hombre pecaba, aunque no había ley, no existía una ley que le dijera, mira, deja de hacer esto. Sin embargo, hermanos, el hombre moría. ¿Por qué? Porque había pecado. Recuerden, la paga del pecado es la muerte. Entonces Pablo lo pone de esa manera y dice, miren, después de Adán, después de Génesis capítulo 3, que el hombre cae en pecado, ha reinado la muerte. Y añade, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato. Es decir, hay alguna persona que dice, pero bueno, el que pecó fue Adán. Pero entonces Pablo dice, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. ¿Quién es ese? Cristo Jesús, hermanos. Así que entonces, hermanos, por medio de Moisés, el pueblo de Israel fue informado a través de unas leyes acerca del carácter de Dios, acerca de las ordenanzas sagradas de Dios. Dios llamó a Moisés y Moisés recibió de parte de Dios ordenanzas santas. Y obviamente con un propósito. ¿Cuál era el propósito? No era cargar al pueblo y que ellos pudieran decir, ay, pero esas leyes tan malas. No, había un propósito. Y Pablo dice, son beneficiosas. Las leyes fueron dadas para que el pueblo conociera el carácter de un Dios santo, de un rey que daba leyes para que el pueblo, al obedecerlas, obviamente el pueblo fuera altamente bendecido. Y si ustedes notan en Éxodo capítulo 20, antes que Dios le diera mandamientos al pueblo de Dios, Dios se presenta como un rey que los ha libertado de la esclavitud del pecado. Por tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. O sea, antes de darle mandamiento, Dios se presenta como un rey amoroso que les ha libertado de la esclavitud del pecado y que ahora ellos debían de someterse de una manera voluntaria a Dios y honrarle a través de los mandamientos. Y al hacerlos, el pueblo iba a ser altamente bendecido. En nuestro texto, el apóstol Pablo entonces presenta su propia experiencia en cuanto al conocimiento del pecado. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Él dice que él conoció el pecado gracias a la ley de Dios. Gracias a la ley de Dios, él conoció, hermanos, que él estaba mal, que él estaba en pecado. Ahora, él se convirtió al cristianismo. Recuerden ustedes que él era un fariseo, que él era un hombre que perseguía a los cristianos y él pensaba que lo que hacía estaba bien. Era celoso y aparentemente lo que él estaba haciendo, él pensaba que estaba agradando a Dios con lo que él estaba haciendo. Sin embargo, cuando él llega al cristianismo, cuando el Señor le convierte y le transforma, la idea en cuanto a la ley cambió. Miren, antes él no tenía convicción de pecado de lo que él pensaba que estaba haciendo. Él creía que él estaba haciendo lo bueno. E incluso allí en Filipenses, el capítulo 3, Pablo dice, yo era celoso. En cuanto a celo, yo aventajaba a muchos de los de mi nación. Yo perseguía a los cristianos. Yo hacía eso pensando que estaba en lo correcto. Pero cuando agradó a Dios, entonces Dios me salvó. Y ahora pude entender la necesidad de un libertador. La necesidad de un libertador
que me libera del pecado y de la condenación. Así que entonces, hermanos, Pablo ilustra este punto y dice entonces que él conoció lo que era codicia. ¿Por qué? Al ser informado por la ley de Dios, ¿verdad? Y que la ley de Dios define lo que es pecado. Y entonces Pablo presenta el 10º mandamiento. ¿Cuál es el 10º mandamiento? No codiciarás. ¿Y no codiciarás qué? La casa de tu prójimo. No codiciarás su esposa. No codiciarás su esclavo. No codiciarás su esclava. Ni su buey. Bueno, en estos días diríamos ni su carro, ¿verdad? Ni lo que tiene, las posesiones materiales, ni nada que te pertenezca. No puedes hacer eso. Y codiciar es amar las riquezas u otras cosas en lugar de amar a Dios. Así que el pueblo de Dios recibió información acerca de lo que era pecado y se definió el pecado a través de la ley de Dios. A través de la ley de Dios, hermanos. Hacer lo contrario a la ley de Dios es transgredir la ley, es pecar, es errar al blanco. Eso es lo que significa pecar. Es errar al blanco, es fallar y transgredir, obviamente, la palabra de Dios. Entonces, Pablo dice, podemos concluir entonces, ¿es la ley pecaminosa? ¿Es la ley mala? No, en absoluto, dice el apóstol Pablo. Es el pecado que está en tu corazón que ama y codicia realmente sus propios ídolos. Y lo que sucede, dice el apóstol Pablo, es que tu corazón pecaminoso aprovecha el mandamiento para que se produzca en ti toda codicia. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Les coloco un ejemplo. Si usted le dice a su hijo, aquí a los que les gustan los helados, si usted le dice a su hijo, hijo, no te comas el delicioso helado y espumoso que dejé allí en la nevera, no te lo comas. Pero resulta que su hijo desobedece y se lo come. Entonces, ¿quién es el malo? ¿El mandamiento que le prohíbe no comerse el helado? ¿Quién es el malo? ¿El helado que estaba rico y sabroso? ¿Quién es el malo? El joven o el niño que se come el helado, ¿verdad? La respuesta es: la ley no es pecaminosa. Los mandamientos no son pecaminosos. Entonces, el pecador soy yo. La ley me informa y me dice lo que es pecado. Ahora, hagamos la prueba con algunos mandamientos de la ley de Dios. La ley de Dios llama por nombre los pecados. No como la sociedad hoy, que quiere redefinir lo que es pecado. Pero Dios define lo que es pecado. Por ejemplo, ¿cómo se llama cuando usted desobedece el primer mandamiento de la ley de Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo se llama eso? Idolatría, ¿verdad? Y la Biblia lo define. Cuando tu corazón está pensando solo en eso, cuando tus emociones y tus sentimientos se desbordan por eso, cuando tus fuerzas, tus energías se concentran en algo o en alguien que no es Dios. ¿Cómo se llama eso? Idolatría. Y la Biblia lo define así. Por ejemplo, el 7º mandamiento. El Señor dice: no cometerás adulterio. ¿Cómo se llama el ser infiel a la esposa? Adulterio. Así lo define la Biblia. Entonces eso es un desliz, ¿verdad? Entonces eso fue como algo pasajero. ¿Cómo lo define la Biblia? Adulterio, así lo define, ¿verdad? ¿Cómo define la ley de Dios el 8º mandamiento? No robarás. No, es que él es cleptómano, ¿verdad? Él tiene, no sé, tiene ciertos problemitas ahí, pero realmente eso no es la intención de él. ¿Cómo lo llama la Biblia? Robar, así de sencillo. Por ejemplo, hermanos, el 10º mandamiento. El amor por las cosas
pasajeras y lo material de este mundo. ¿Cómo lo llama? No codiciarás. ¿Sí lo ven? La ley de Dios te informa y te define el pecado, te dice lo que es pecado. No debes definirlo tú. La Biblia lo define, hermanos. Entonces, hermanos, ¿las leyes dadas por Dios son malas? No, nos informan y nos define lo que es pecado. Así que entonces esta es una virtud de la ley de Dios. Es una virtud del carácter de Dios. Así como Dios es santo, es puro, es bueno, su ley es santa, su ley es buena, su ley es justa. La ley te dice a ti, mira, si tú pecas, vas a recibir las consecuencias. ¿Eso es injusto? No, eso es justicia. Mira, si tú te metes con la mujer del vecino, es posible que el vecino te mate. Si tú te metes con la mujer ajena, es posible que algo ocurra, una tragedia. No, es que de pronto no, porque... Y ocurre, ¿no? Muchas veces y lo vemos. Ahora, si no hubiera sido por la ley de Dios, el pecado del hombre no se conociera como tal. Pero la ley de Dios entonces te define el pecado. Ahora, sí podemos ver la gran bendición, estimados hermanos, de nosotros conocer y ver a través de la ley de Dios, a través de la palabra de Dios, lo que es pecado y lo que no es pecado, ¿verdad? Ahora, estimados hermanos y amigos, podemos entonces ver, podemos tener conocimiento de esta gran virtud de la ley moral de Dios. Y ahora en Cristo Jesús nosotros podemos ver la gran diferencia en cuanto a la relación con la ley de Dios ahora que estamos en Cristo. Piense por un momento, antes de ser cristiano, ¿qué pensaba usted acerca de las leyes de Dios? Antes de ser cristiano, ¿qué pensaba usted acerca de la fe cristiana? ¿Qué pensaba? Pensaba diferente, ¿verdad? Usted pensaba que usted hacía ciertas buenas obras y le iba muy bien. Usted pensaba que podía ganarse el cielo, que era muy bueno. Pero la ley de Dios revela el pecado que hay en el corazón del hombre. Y Pablo entonces presenta aquí también la diferencia que hay antes de ser cristiano. ¿Qué pensabas tú acerca de la ley? Y ahora en Cristo Jesús, ¿qué piensas tú acerca de la ley? Versículos del 9 al 11, leamos. Pablo dice: yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, ¿qué pasó? El pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte. ¿Verdad? Versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Y por él me mató. Hermanos, la idea que teníamos antes en cuanto a la ley. Mire, hubo un tiempo antes de que el apóstol Pablo llegara a la conversión. Él no conocía el verdadero significado de la ley de Dios, aunque él era un fariseo. Él pensaba que él podía autojustificarse por lo que él podía hacer, supuestamente, queriendo ser intachable, queriendo supuestamente por sus obras acercarse a Dios y ganarse el cielo. Él veía la ley de Dios como un medio para él poder autojustificarse y sentirse supuestamente feliz por lo que estaba haciendo. Sin embargo, lo que estaba haciendo era pecado. Y el mismo Señor Jesús, cuando usted lee Hechos capítulo 9, ¿recuerdan ustedes la conversión del apóstol Pablo? El Señor le dice, y él entiende después, el Señor Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero él no entendía que estaba persiguiendo al Señor Jesucristo. Y el Señor se lo revela: ¿por qué me persigues? Cuando Cristo le salvó, entonces ahora él se percató que él era un miserable pecador. Y se comparó incluso como un aborto. Terrible, ¿no? Y él dice: mira, entre todos los pecadores, yo soy el primero. Pudo entender, y la ley de Dios le dio esta convicción de que él era un pecador y que estaba bajo la ira de Dios y que necesitaba la gracia de Dios.
que él no podía cumplir las leyes, aunque de una manera externa la gente podía ver, wow, qué bueno es ese hombre. Oye, ese hombre cómo obedece, ese hombre cómo es de bien, ¿no? Ese hombre es un buen amigo, él es un bacán, como diríamos aquí, ¿verdad? Pero internamente era malo. Pero eso él lo entendió cuando llegó a Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 20. Pablo dice en ese texto: por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios. Esa es la Nueva Versión Internacional. Nadie será justificado en la presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia. ¿De qué cosa? Del pecado. Por la ley nos damos cuenta que estamos bien mal, hermanos. Mire los mandamientos de la ley de Dios, es como el espejo, y vea, mírese ahí a través de los mandamientos de la ley de Dios. ¿Y qué va a notar? Que usted es pecador y que está mal y que necesita de un Salvador. O sea, la ley de Dios te arroja a los pies de Cristo. Por eso dice que la ley de Dios es como un pedagogo que te dirige hacia Cristo, te dirige hacia el Señor, porque tú no puedes cumplir las exigencias de la ley de Dios en tus fuerzas. Así que por medio de la santa ley nos damos cuenta, estimados hermanos, nuestra gran maldad y nuestra necesidad del Señor Jesucristo. En Romanos 3, el versículo 27 y 28, miren lo que el apóstol Pablo entonces dice: ¿dónde pues está la jactancia de aquellos que dicen yo sí obedezco, yo sí soy un buen hombre? O sea, no creen en Cristo, pero yo sí soy un buen hombre, ¿no? Pablo dice, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? Por el de la observancia de la ley, es decir, por cumplir. Dice, no, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Hermanos, la ley de Dios te muestra la perfección de Dios. Así que si Dios te pide algo que tú hagas, Él te pide que eso que tú hagas, lo hagas en perfección. La pregunta es, ¿tú puedes hacer en perfección lo que Dios te está pidiendo que tú hagas? No lo puedes hacer en tus fuerzas. Entonces, ¿será que tú un día te vas a presentar ante Dios y Dios te va a recibir en su reino porque tú le digas, Dios mío, es que yo allá en Santa Marta, cuando estaba allá en la tierra, yo le daba ropa a la gente pobre, yo le daba comida, Señor. Señor, es que yo iba a la iglesia todos los domingos, sí, igual, y los viernes también, por supuesto, al servicio de oración también iba, no faltaba. Por eso es que estoy aquí. No, el Señor dice, sostenemos que somos justificados mediante la fe. ¿En quién? En el justo, en el que es perfecto, en el que pudo cumplir toda la ley de Dios en perfección, hermanos. Hubo un tiempo en el que Pablo pensaba que por guardar los mandamientos en su fuerza y a su manera, él podía ser salvo y podía vivir en esa santidad de la que la Biblia nos habla. Pero entonces Pablo dice aquí en el versículo 9, yo sin la ley vivía antes en un tiempo, pero cuando vine a Cristo ahora, dice aquí el versículo 9, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué es lo que está diciendo? Ahora en Cristo Jesús yo entiendo ahora que soy un pecador. Y el mandamiento te muestra a ti que tú eres pecador. Te muestra a ti que tú estás en pecado, ¿verdad? Muestra tu naturaleza, es una naturaleza caída. Y Pablo entonces está expresando aquí su experiencia, ¿verdad? Esa fue la experiencia de Adán y Eva también en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva escucharon a Satanás, ellos escucharon la voz de Satanás. Satanás le dijo, mira,
desobedezcan, porque es que ustedes no morirán, sino que lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman serán abiertos vuestros ojos y ustedes serán como Dios. ¿Qué pasó? Ahí estaba el mandamiento. Dios le dijo: no coman. Si comen, mueren, ¿verdad? Pero ¿qué ocurrió? Ellos escucharon a Satanás: no moriréis, sino que ustedes serán como Dios. Así que, ¿qué es lo que vemos ahí, hermanos? El engaño y la seducción de Satanás. El pecado te engaña. Mira, el pecado te promete a ti que vas a ser feliz. El pecado te promete a ti una experiencia inolvidable. El pecado te promete a ti, mejor dicho, que tú vas a estar pleno al vivir en el pecado. Pero cuando tú pecas, ¿qué te das cuenta? Te sientes sucio, te sientes miserable si estás en Cristo, ¿verdad? El pecado te engaña. Alguien decía en una ocasión que el pecado es como la miel. Es dulce al principio, pero al final es amargo. Al principio, pero después amargo, ¿verdad? Y eso entonces es lo que dice el apóstol Pablo. A Satanás, cuando Satanás se presentó al huerto del Edén, lo que hizo fue engañar. Y engañó a Adán y a Eva por medio de sus sentidos. ¿Sí recuerdan en Génesis? Dice que ellos vieron el fruto codiciable y lo vieron hermoso. ¿Y qué hicieron? Lo tomaron, se lo comieron. ¿Y qué ocurrió después? Ellos murieron. Entonces Pablo presenta aquí su experiencia y dice: hubo un tiempo en el que yo vivía autoengañado. Yo pensaba que estaba muy bien con Dios y que yo podía por mis propias fuerzas cumplir con la ley de Dios. Pero en realidad, Pablo ahora en Cristo dice: ahora entiendo que no fue así. Pablo entonces dice en el versículo 11 de Romanos 7, él dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado me engañó. El pecado te autoengaña. ¿Y qué ocurre al final con esta expresión me mató? Pablo entiende entonces que ahora, que él ahora no puede, que él ahora es impotente y que él es un fracasado porque él no puede en sus propias fuerzas obedecer la ley de Dios. El mandamiento me mató, es decir, el mandamiento me pone en una condición de impotente, incapaz. Por mucho que yo me esfuerce, no voy a poder cumplir en mis fuerzas lo que Dios me está pidiendo. Noten lo que escribió el apóstol Pablo luego que entendió ese asunto. En Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 9. Vamos a leer rápidamente aquí. Dice versículo 4: yo mismo tengo motivos para tal confianza. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Si cualquiera otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, dice Pablo, yo más. Y entonces comienza aquí el currículo aquí del apóstol Pablo. Yo fui circuncidado al 8º día. Es decir, yo soy judío. Yo soy de la tribu de Benjamín, es una tribu bien estricta y celosa. Yo soy, me gusta la Nueva Versión Internacional, aquí en este punto dice: yo soy hebreo de pura cepa. Yo soy hebreo de hebreos. Y si decimos en cuanto a la interpretación de la ley, yo soy fariseo. Recuerdan ustedes que los fariseos habían reinterpretado la ley de Dios, tanto así que ellos habían sacado más de 600 mandamientos. Imagínense, Pablo pertenecía a esa secta, la secta de los fariseos. En cuanto al celo, yo era perseguidor de la iglesia. Yo no tenía que ver que era mi primo, que era mi tío, que era no. Si él estaba siguiendo una religión contraria a la mía, yo lo perseguía y daba cartas y buscaba permiso para que lo matara. Porque algunos judíos, ¿qué hacían? Trataban de proteger a su familia. Pablo no era así, era celoso en cuanto a lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Versículo 7, miren lo que dice: sin embargo,
todo aquello, aquí está, el autoengaño, el engaño que él tenía, todo aquello que era para mi ganancia, todo eso, ahora, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, lo considero pérdida. ¿Por qué? Por causa de Cristo. Y miren lo que dice el versículo 8. Lean ahí, si el hermano tiene la Nueva Versión Internacional, versículo 8. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él, por Cristo, yo lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Wow. A fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Así que el engaño que tenía Pablo, él pensaba que por su propia justicia, por su propia confianza, él podía agradar a Dios. Sin embargo, él entiende ahora en Cristo que no es por su propia justicia y por sus fuerzas, sino por la fe en Cristo. Cuando yo veo esto, hermanos, yo pienso en mi vida antes de ser cristiano y ahora que estoy en Cristo. Hermanos, honestamente yo pensaba antes de ser cristiano, yo pensaba que yo era un buen muchacho. Yo pensaba que yo me merecía el cielo. A veces incluso pensaba que hacía muchas más cosas buenas, que eso podía ayudar a otras personas que no hacían nada bueno. Yo creía que estaba muy agradado con Dios por poder ayudar a mis amigos en algunas cosas. Es más, yo recuerdo que era tanto mi deseo y supuestamente aquí con el deseo de agradar y servir a Dios, y un día pedí hacer la primera comunión, ¿no? Y recuerdo que fui allí donde el sacerdote a hacer el paso que ellos llaman la confirmación. Y recuerdo que el sacerdote me dijo: ves y ora 10 Padre Nuestro y 10 Ave María por allá. Y yo cuando iba de camino yo decía 10. ¡Wow! Sin embargo, ahí comencé a rezar mi 10 Padre Nuestro, mi 10 Ave María, pensando que todo esto, ¿no? Dios lo iba a usar para que realmente yo me acercara más a Él. Además de eso, yo pensaba que era un buen hijo. Yo pensaba que era un buen hermano. Y cuando yo veía a mis hermanos decía: uy, mis hermanos no son como yo, ¿no? Mis hermanos son, mira, borrachones. Mis hermanos son groseros. Mis hermanos les gusta la pelea y yo no. Yo pensaba que era bueno. Sin embargo, hermanos, cuando el Señor me trajo a Cristo, a su presencia, yo pude entender de verdad, al ver la ley de Dios, pude entender mi convicción de ser un miserable pecador. Hermanos, yo soñaba con el infierno. Y al ver mi necesidad de Dios, pude entender que hay un solo camino y ese camino es Jesús, hermanos. Y pude entender entonces que para ir a la gloria del Padre hay que entrar por la puerta. Y la puerta estrecha, no la puerta ancha. Y esa puerta estrecha es Jesús, hermanos. Ahora en Cristo Jesús, al ver la ley de Dios, yo puedo entender que por mis propias fuerzas yo no puedo agradar a Dios. Pero en unión con Cristo Jesús, hermanos, en unión con Jesús, al mirar a Cristo Jesús y depositar mi fe en Jesús, hermanos, yo puedo entender ahora que a través de Él yo soy justificado. Y un día voy a entrar a la gloria del Padre y diré allí al Padre: Señor, aquí estoy, no por mis méritos, sino por Cristo Jesús. Hermanos, al conocer las leyes de Dios, al conocer nuestra condición de pecadores, debemos reconocer entonces nuestra necesidad, la necesidad de un Salvador, la necesidad de Cristo, hermanos. La ley te informa y te muestra tus pecados. La ley te muestra, hermanos, la naturaleza santa de un Dios santo, pero también de que sus estatutos son santos, son buenos, son beneficiosos para el hombre.
Amén. La naturaleza o virtud de la ley, estimados hermanos, nos muestra el apóstol Pablo allí en el versículo 12, que ya lo hemos repetido una y otra vez. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, el mandamiento es justo, el mandamiento es bueno. Aquí vemos entonces una vez más la virtud de la ley de Dios. Hermanos, las instrucciones, los mandamientos de Dios son santos. Después de toda esta argumentación en los versículos anteriores, del versículo 7 al versículo 11, Pablo entonces concluye y dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y responde una vez más a la pregunta del versículo 7. ¿Es la ley de Dios pecaminosa? ¿Es la ley de Dios mala? No. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, el mandamiento es justo, el mandamiento es bueno. Es la conclusión de la refutación de las preguntas en cuanto a la ley de Dios que encontramos en el versículo 7, Romanos 7:7. Así que, hermanos, la ley de Dios es santa, porque la ley de Dios te muestra el pecado. La ley de Dios está separada del pecado. La ley de Dios, hermanos, la ley de Dios es como un juez. La ley de Dios es como un juez, es santa en el sentido de que la ley de Dios supervisa, pero al mismo tiempo la ley condena al pecador por sus transgresiones. La ley de Dios es santa. Los mandamientos de Dios son santos. ¿Por qué? Los mandamientos de Dios no te impulsan y te llevan al pecado y te dicen: mira, peca. No, más bien los mandamientos de Dios te llaman a que te arrepientas y que pongas tu confianza en Jesucristo. Preguntémonos, los jóvenes que hoy están aquí, ¿con qué crees tú que limpiarás tu camino? Es decir, tu andar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Sabe qué dice la palabra? Salmo 119, versículo 9: con guardar la palabra, con obedecer los mandamientos de Dios a través de Cristo, con guardar la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 11, el salmista dice: en mi corazón, es decir, internamente, yo he guardado tus dichos, tus ordenanzas que son santas. ¿Para qué? Para no pecar contra ti, lo dice el salmista. Ahora, al parecer se cree que el salmista era un joven. El salmista del capítulo 119 era un joven que estaba atravesando por sufrimientos, que se hacía preguntas y preguntas, pero que venía ante Dios porque él entendía, hermanos, las excelencias de las leyes santas de Dios. Versículo 29 del Salmo 119, él dice: aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme la ley. ¿Qué es lo que entiende este salmista? Que la ley de Dios, los preceptos de Dios son santos, que la palabra de Dios es beneficiosa, que la palabra de Dios es justa, supervisa tu vida y te muestra cuando tú has caído en pecado. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es tan poderosa que convierte tu alma. Dios la usa para salvarte. Amén. Hermanos, a través de esta sesión entonces el apóstol Pablo responde a aquellos antinomianos, es decir, a aquellos que odiaban y que estaban en contra de la ley. Eso significa antinomianismo, en contra de la ley. Pablo responde y entonces les ha dado respuestas claras aquí, al presentar entonces que la ley de Dios no es pecaminosa, que entonces el verdadero problema no es el mandamiento de la ley de Dios, sino que el verdadero problema está en el corazón del hombre, es el amor a otro Dios que no es Dios. Es el amor al pecado. Amén. Hermanos, tú no puedes fabricar tu vida cristiana en tus fuerzas. Tú no puedes autojustificarte por tus fuerzas. La ley de Dios te está mostrando una y otra vez tu necesidad de Cristo. Nuestra esperanza, hermanos, en Cristo, unidos a Cristo Jesús, es que si Él ha iniciado la obra de salvación en nuestras vidas, Él la va a completar. Va a seguir
obrando en nuestras vidas y santificando nuestras vidas. Si tú no eres cristiano, el Señor te ha llamado y te llama hoy a través de la ley de Dios, diciéndote que tú estás en pecado y que entonces necesitas de un Salvador. Pero si tú eres un cristiano, entonces déjame decirte que el Señor te está llamando a que tú recuerdes una y otra vez que la ley de Dios siempre te estará recordando que tú eres un pecador y que necesitas de la gracia de Dios. Hermanos, si tú estás en Cristo, la gracia de Dios estará siempre disponible para ti. Si alguno ha pecado, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación de nuestros pecados. Recuerda también que es imposible en tu deseo de guardar la ley, de obedecer, es imposible hacer algo bueno. El único todo bueno, justo y santo es Dios y su palabra. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Vive para Cristo y para la gloria de Dios, entendiendo tu necesidad de un Salvador y que su ley es buena, es santa y es provechosa. Cuando leas la palabra de Dios y te muestra el pecado, en vez de huir, más bien mira tu pecado y entonces arrepiéntete de tus pecados, aléjate del pecado y entonces ven ahora a Cristo Jesús. Dice la Biblia que Él no echará a nadie que viene a Él fuera. Amén. Oremos.